En la antigüedad, todas las naciones y pueblos servían a diferentes dioses. Al fundarse la nación de Israel. Cuando estaban en Jerusalén, todas las naciones y pueblos tenían diferentes dioses, pero los israelitas solo tenían un dios, que es el Dios Jehová. En aquel tiempo, Moab tenía al dios de Moab, Amón tenía al dios de Amón, Edom, los filisteos y todas las naciones tenían sus propios dioses. E incluso cada país tenía muchísimos dioses. Hoy en día es igual. Cada persona, cada nación tiene su propio dios. E incluso cada persona tiene un dios diferente. Y ese dios es el espíritu del pecado que habita en nosotros. Ese es su dios. Pero, ¿qué tipo de persona puede encontrar a Jehová, a este único Dios verdadero? ¿Qué tipo de persona puede encontrar a este único Dios verdadero, convertirse en un hijo bajo el nombre del Dios verdadero, y convertirse en hijos e hijas bajo el nombre del Dios verdadero? Es que nosotros sabemos que el nombre del Dios verdadero es Jehová. Entonces, tal como el Padre ya profetizó, vendría un ungido llamado el Mesías. El espíritu dentro del ungido es el espíritu del Dios verdadero. Y encontrar al ungido es encontrar al Dios verdadero. Así como el Padre, para abolir el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto, para que encontremos al Dios verdadero, hizo que su Hijo viniera al mundo como hombre, para que todos los que pertenecen al nombre de su Hijo, dado que el Dios verdadero habita en el Señor Cristo, todos los que están en el Señor Jesucristo, se conviertan en hijos bajo el nombre del Dios verdadero, en hijos e hijas bajo el nombre del Padre Celestial, y en el pueblo del Padre Celestial. Solo entonces el Dios verdadero puede otorgar la vida eterna. Es decir, desde la antigüedad, ninguna persona, ningún Dios ha dicho: ah, si vienes bajo mi nombre, tendrás vida eterna. Ningún Dios ha dicho jamás algo así. Ni ningún Dios tiene el poder de hacer que las personas confíen en Él y reciban bendiciones. Ningún Dios puede salvar a las personas de la muerte. Pero solo hay un Dios, que es el Dios Jehová. Y al final de este mundo, tal como el Dios verdadero hizo de los israelitas su pueblo, a través de un pacto. A través de un pacto. Se hizo el pacto sacrificando bueyes y ovejas. Se obtuvo las tablas del pacto, y se colocaron dentro del arca del pacto. Así, los judíos, los israelitas, se convirtieron en el pueblo bajo el nombre de Jehová. Pero después, se descubrió que este pacto fue abolido, porque esto era solo el pacto de la ley. Y nadie obtuvo la vida eterna a través del antiguo pacto. Además, después de establecer el antiguo pacto, el hombre aún así abandonó a Jehová, por lo que este pacto fue abolido. Pero al llegar el nuevo pacto, después de que el Padre estableció el nuevo pacto, tomando al Señor Jesucristo como el pacto, aquellos que reciben al Señor Jesús, reciben el Espíritu de Dios, haciendo que las personas reciban el Espíritu de Dios, y se conviertan en personas nacidas del Espíritu Santo, siendo llamados hijos bajo el nombre del Dios verdadero. Y hoy, la carta a los Hebreos dice que este pacto originalmente requiere que el hombre reciba dos espíritus. Uno es el Espíritu de Dios, y el otro es el Espíritu del Señor Cristo. Y este pacto ha sido puesto de nuevo bajo el nombre de Israel. Entonces, encontrar al Dios verdadero, y encontrar al verdadero Hijo unigénito del Dios verdadero, nuestro Padre, el Señor Jesús. Si no encontramos a Israel, jamás se encontrará al Dios verdadero, y jamás se encontrará al Señor Jesús. Porque al llegar el fin del mundo, tal como vemos en el Apocalipsis, vemos, cuando suena la séptima trompeta, el arca de la alianza de Dios se manifiesta claramente. El arca de la alianza de Dios está en el templo de Dios, manifestándose claramente. Es decir, se manifiesta claramente. Quiere decir, que Dios hizo un pacto para poner la vida eterna dentro de su arca de la alianza. Es decir, dentro de Israel. Por lo tanto, quienes encuentren a Israel, este pacto se les manifestará, y obtendrán el espíritu del Dios verdadero y de su Hijo. Así, el hombre obtendrá la vida eterna. Si alguien no encuentra este pacto, no encontrará al Dios verdadero, ni tampoco a su Hijo. Pero antes de que este Hijo apareciera, llegando al Nuevo Testamento, antes de que el hermano Geber del Nuevo Testamento apareciera, el arca de la alianza no se había mencionado. El Señor Jesús no había hablado del arca de la alianza. Y los discípulos tampoco habían hablado de ella. Pero al llegar al Apocalipsis, es decir, cuando hay sol y luna, es decir, cuando suena la séptima trompeta, el reino de Dios, el reino que gobierna el mundo, se ha convertido en el reino de Dios y de su Cristo. El arca de la alianza se manifiesta claramente. Es decir, resulta que Dios puso la vida eterna, el Espíritu del Señor Cristo y el Espíritu del Padre Celestial, mediante un pacto al Israel del Sol, para que el Israel del Sol, y quienes conozcan a Israel, reciban el Espíritu del Dios de Israel, y también reciban el Espíritu del Padre de Israel. E Israel es el hermano Geber. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.